Todos los periódicos opinan y quieren tomar las decisiones por Izquierda Unida. El Partido Socialista Obrero Español también metiendo dentro de Izquierda Unida la confusión y el debate y arrimando el asco a su sardina. La propia dirección extremeña teniendo que soportar presiones internas y externas. Era muy difícil. Pero hicieron lo que tenían que hacer. Urnas y que decida la organización. No conozco otro método de dirigir más democrático. Yo iré a la campaña electoral, si así lo decidís, porque estoy de acuerdo con lo que allí se ha dicho. La segunda razón es que se ha olvidado con esto de la campaña, pero en este año hace 25 años que existe Izquierda Unida. 25 años. A veces parecen 2500. Por la cantidad de acontecimientos, de sucesos, de propuestas de programas, de debate, de tensiones, de enfrentamientos, por la cantidad de fuego de artillería que hemos tenido que estar soportando durante tantos años. Una artillería externa y una artillería interna. Y siempre por lo mismo que después iré explicando. Pero yo recomendaría que cuando pase el día 20, si no lo tenéis en la dirección de Extremadura, yo lo mando, y que lo lean los militantes, el documento con que se funda Izquierda Unida en Madrid, el día 27 de abril de 1986, leedlo. Leedlo porque a la luz de lo que está ocurriendo ahora es clarividente. Por tanto, cuando lo leáis y veáis que está pasando exactamente lo mismo que dio origen a Izquierda Unida, os sentiréis que nosotros somos necesarios siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y la tercera causa es explicar un poco lo que está pasando. Cuando yo dejé de ser coordinador general, me volví a la enseñanza, pero seguí en la actividad política, en una trinchera, en segunda línea, como tenía que hacer. Y dediqué lo que yo había hecho entonces. Yo he sido siempre un hombre de estudio. Me dediqué a estudiar y cuando llegó la crisis, generalmente son 2, 3 y hasta 4 horas todas las noches que recibo información de compañeros economistas, del diario El Economista, donde escribo todos los martes, que me dan información económica, análisis de otras personas, análisis de los compañeros de Izquierda Unida de Madrid, y he seguido la crisis. Y por tanto me dedico a estudiarla y doy conferencias en ellas en algunas universidades. Y tengo que contaros qué es lo que está pasando. Lo que está pasando porque después del día 20 va a ser tremendo. Pero cuidado, va a ser tremendo salga Mariano Rajoy o salga Rubalcaba. Y voy a explicaros por qué. Porque no es un problema de personas. Es un problema de quien se pone en ese carril termina haciendo lo mismo. Es decir, que si los dirigentes de Izquierda Unida se pusieran en ese carril, harían exactamente lo mismo. No es una cuestión de la vereda que se coge. Si esta vereda va al río, te llames como te llames, tú vas al río. Es decir, no consintáis que la gente resuelva este problema cuando no quiere pensar es que este es un hijo de su madre. No, 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 no es un problema de cosas personales, es una cuestión de la política que hacen. Y en esa vereda están los dos, Mariano y Alfredo. ¿Por qué? Porque han cogido ese camino que voy a explicar ahora. Estamos en unos momentos en que las personas de derecha, los trabajadores que votan a la derecha o votan al PSOE, van a sufrir lo mismo que nos votan a nosotros. Estamos en un momento en que existe la derecha y la izquierda, pero el conflicto hoy, los de arriba contra los de abajo, los de arriba machacando a los de abajo. Que a veces los de abajo siguen con sus anteojeras creyendo que Rajoy o Rubalcaba le va a solucionar el problema, es cuestión de paciencia. Son unas pobres víctimas que votan a sus verdugos. Tenemos que enseñarles con nuestra práctica, con nuestra experiencia y con nuestra infinita paciencia y ejemplo que despierten a lo que realmente estoy explicando de la vereda o del caminito que va al río.
Y para mejor explicarlo, tengo que contar lo que me pasó hoy exactamente hace un mes. Estaba en un debate en Madrid en la Fundación Canal. Un debate que se transmitió por circuito cerrado a los abonados, yo tengo la cinta, y tuve delante discutiendo al presidente de la Comisión Nacional de Valores y al consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Económica de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano. Y en un momento del debate, el señor Manglano me dice las siguientes palabras: señor Anguita, la democracia dejada de suyo, dejada libremente, termina en la demagogia y el populismo. Yo ya puse las orejas de punta porque digo, aquí viene, efectivamente, acusan a Chávez de populista. Es decir, cuando éste utiliza su legítimo poder que ha salido de las urnas en favorecer a los que no tienen nada, le llaman populista. Así que, señor Anguita, para evitar que la democracia termine en el populismo y termine en esta especie de degradación de la economía, hay que ponerle a la democracia controles. Y entonces dije, no ingenuamente, sí, señor Manglano, los controles de la democracia son las constituciones, los parlamentos, los tribunales y el pueblo soberano. ¿No dicen que la soberanía reside en el pueblo? Respuesta del señor Manglano, no, señor Anguita, los mercados. Ahí estuvo claro. Estuvo claro que cuando se está teorizando desde todas partes, desde la derecha, que la soberanía popular, la democracia, algo que no ha sido elegido democráticamente, controla a la democracia. Y yo le puse un nombre que he dado en los medios de comunicación. Se llama fascismo financiero. Y lo digo así. El presidente de gobierno de España, surgido de unas urnas, recibe una llamada telefónica, igual que Berlusconi, que le lanzan otra, diciendo: si queréis una ayuda del Banco Central Europeo, tenéis que cambiar la Constitución española. Y de noche, con nocturnidad, y con el otro cómplice de la misma vereda que tanto monta tanto, aprueban una Constitución en la que se introduce un párrafo que no lo han dicho mucho los medios de comunicación. Es el siguiente: el pago de la deuda es prioritario. Es decir, que para pagarle los intereses a los bancos, si no hay para pagar pensiones, no se pagan las pensiones. Esta es la reforma constitucional que se ha hecho contra los trabajadores. Aparte de que voten a todos, aparte de que voten a cuando el Banco Central Europeo, el señor Trichet, que ya hace daño su puesto, le obliga al presidente Zapatero, este se pone de rodillas y acepta. Cuidado, yo recuerdo cuando el fascismo hablaba de patria, dejadme ahí la idea, pero no lo olvidéis, la patria, todo por la patria. Pero es que hace exactamente unas horas, creo que 48 horas, según las informaciones que yo leí anoche, y he dicho en rueda de prensa de dónde venían las informaciones, Mariano Rajoy, a cambio de 100.000 millones de euros, está dispuesto a aplicar en España las medidas que le diga la señora Merkel. Pero hay más. Todo es una pura sumisión a lo que digan los poderes europeos que no ha votado nadie. Son los mercados. ¿Y quiénes son los mercados? Los mercados son el señor Botín, el Banco de Santander, el señor González, del Banco de Bilbao Vizcaya, los bancos holandeses, alemanes, franceses, italianos. Son los funcionarios estos de la bolsa que cogen los pequeños ahorros de una persona, de nosotros, el que lo haga y lo tenga, y lo invierten extorsionando a los países. Y la pobre gente que ha ahorrado un dinero y que lo tiene guardado porque quiere tener para la vejez, no sabe lo que están haciendo con su dinero. Están usando el dinero del pueblo contra el propio pueblo. Pues bien, cuando resulta que las decisiones que tienen que tomar los poderes emanados del pueblo son sustituidas por un poder que nadie ha elegido, estamos ante una dictadura. Pero una dictadura que tiene un ropaje especial. En la época de Hitler, Alemania
la raza aria, en la época de Mussolini el pueblo italiano, en la época de Franco España, todo por España, todo por los mercados. Es el mismo ropaje fascista. No hay ninguna explicación serena, convincente de por qué lo hacen. Es que lo dicen los mercados. Pues bien, dejemos las elecciones. Que no haya elecciones. ¿O es que acaso las elecciones que son? Elecciones para elegir el capataz, porque al amo no podemos votarlo. Es que acaba de recordar la televisión extremeña, creo, que están poniendo en la radio una entrevista que hice hace unos años, cuando dije, vamos al desastre. Estamos en el desastre, pero tengo que deciros algo peor. Esto es como la medalla del amor. Esto es... Exacto, sí, tengo que decirlo. Es mejor que mañana y es inevitable si no luchamos contra ello, que será la parte final de mi intervención. Repito, cuando Mariano Rajoy dijo el otro día en la entrevista, porque yo los escucho, quiero saber qué dicen, que no tocaría las pensiones, llega a un estudio y empieza a demostrar que también las va a tocar. Y a mí me afecta, porque yo soy pensionista, que es lo que estoy cobrando, me afecta también. Pero, la pensión de profesor. Bien, ¿por qué? Las pensiones, los gastos en España en estos momentos son 133.000 millones de euros. Casi la tercera parte de los presupuestos generales del Estado. Es la partida más cuantiosa. La Unión Europea le obliga a España a que rebaje el déficit. España va a tener que poner a la vereda que recortar 16.000 millones de euros. Pues recortándole otra vez a los funcionarios, subiendo el IVA a la gasolina, no se coge este dinero. Pero como Rajoy y Rubalcaba no quieren hablar de una reforma fiscal por la que el capital pague, no tienen más remedio que coger la tijera. Y cuando resulta que la cuenta no le salga, también las pensiones van a ser recortadas. ¿Por qué? ¿Es un cafre el señor Rajoy? ¿Es un malvado el señor Rubalcaba? No, son dos que se han puesto en la misma vereda que va exactamente al mismo día. Yo recuerdo en actos de otros años, en otros momentos, se hablaba de justicia, de democracia, de libertad, de progreso, de trabajo. Han desaparecido esas palabras. ¿No os dais cuenta? Se hablan de mercado, de competitividad, de crecimiento sostenido. Ya no se habla de empresarios, se habla de emprendedores. Cuidado con la palabra. Las palabras nunca son inocentes. Ya lo decía Lenin y llevaba razón. Las palabras son como fusiles. Emprendedor. Yo no tengo nada contra los empresarios, pero son empresarios y quieren ganar dinero, si yo lo veo lógico. ¿Por qué modifica usted el concepto empresario y lo sustituye por emprendedor? Porque suaviza el caramelo envenenado. Porque hace colocar una palabra, emprender significa una persona que arriesga, que quiere la aventura, que quiere hacer cosas benéficas. No, quiere ganar dinero. Y es empresario, pero quitan esa palabra. Hemos modificado el lenguaje. Y el pueblo español poco a poco se lo ha ido tragando. Y cada vez que traga esas palabras, asimila fascismo, le entra en el organismo, lo digiere y le va a todas sus células, fundamentalmente a la célula grises, a la célula del pensamiento. Por eso es fascismo financiero. Pero sigue esa lluvia ante un drama tremendo. No tienen solución. Y quiero en esto ser especialmente duro y claro. No hay salida así. La crisis no se acaba. La deuda no se puede pagar. Se pongan como se pongan. No hay dinero para pagarla. ¿Por qué? Porque Occidente tiene una crisis tremenda.
Ya Carlos Marx habló de la crisis del sistema capitalista, pero esta es una crisis todavía más grave, por una razón. Nosotros formamos parte de lo que se ha llamado la sociedad occidental. La sociedad occidental, tan bonita ella, presentada como lo mejor al resto del mundo, ha tenido dos pilares. Se basaba en dos piedras angulares. La primera era el capitalismo, que surge, tal y como lo conocemos, en el siglo XVIII con la Revolución Industrial en Inglaterra. Y la otra era la democracia representativa. El capitalismo fue el que empezó a hablar de la democracia representativa, falsificando la Revolución Francesa que se hizo en 1789. Entonces, los parlamentos intocables, lo que diga la soberanía popular, eso es como si fuese palabra de la divinidad. Esto ha sido el lenguaje de la derecha civilizada, democrática, claro, democrática, menos cuando se le tocaba la cartera y entonces alimentaba los fascismos. España, Chile y todos los dictadores que la derecha y el capitalismo ahí el sistema democrático capitalista es verdad que habla de las libertades, que habla de la justicia social, pero tiene un límite, la cartera. Y cuando llega ese momento, el fascismo muestra su cara. ¿Y su cara sabéis cuál es? El fascismo es, como ha dicho Pedro, el capitalismo en los momentos de crisis. Se quita la máscara. Se quita la máscara en Libia, se la van a quitar en Irán, se la está quitando permanentemente ante la gente que traga a través de la televisión los cuentos chinos que las imágenes le van lanzando. Pues bien, en este momento está ocurriendo lo siguiente. Uno de los dos pilares, el capitalismo, se está tragando al otro, a la democracia. Hasta ahora habían mantenido la ficción de que los gobiernos democráticos y los diputados habían sido elegidos y tomaban decisiones. Ahora ya no las toman. Se las da el capitalismo financiero. Es decir, el pilar del capitalismo se ha tragado al pilar democrático. Ya no hablan de democracia. Y cuando hablan, es como el señor Manglano para decirme que cuidado con la democracia, que tiene que tener alguien que le diga lo que hay que hacer. Eso, compañeras y compañeros, se llama fascismo. No otra cosa era el régimen de Franco. Porque incluso os digo que cuando el régimen de Franco perseguía las libertades, tocaros la chaqueta, tocaros el vestido. Poco a poco, suavemente, empiezan a coartar la libertad a través del sitio más terreno, no en la calle, en la mente nuestra. Se están apoderando de nuestra mente. ¿Queréis escucharlo? Yo que voy a los institutos a explicarle a los alumnos los derechos humanos, estoy harto de que los alumnos me pregunten en la hora y media de coloquio. Sí, señora Anguita, pero es que nosotros, es que en España hemos gastado por encima de lo que podíamos. Y digo, yo no, hijo mío, estoy seguro que tu madre tampoco. Pero el pueblo español acepta que hemos derrochado dinero, se lo ha tragado. Los ciudadanos de España se están tragando el cuento y dicen, es que hemos gastado más de lo que teníamos. Tú, infeliz, ¿desde cuándo has gastado ese dinero? Cayendo en los partidos de fútbol, cayendo en los programas de televisión, cayendo en las revistas que no sé qué enseñan o qué dicen, y el pueblo narcotizado, drogado, dopado, sedado, y diciendo algo espantoso. Empieza por creer en lo que yo he llamado la moral del esclavo. Había un escritor muy de derechas, aunque buen escritor, llamado José María Pemán, de mi tierra, escribió una vez, decía lo siguiente: la criada se siente muy reconocida y muy contenta cuando ve a su señora lucir las joyas, porque piensa que en el fondo, como es su señorita, ella también las lleva. Yo no he visto un caso de mayor abyección de mente esclava. El oprimido, el machacado, le da la razón a su verdugo, ha llegado al nivel más bajo de abyección que puede tener un ser humano. Bendecir a la porra que le golpea, besar a los pies que le patean. Eso está ocurriendo. Y claro, como todos los fascismos,
ellos enseñan a un enemigo y lo ponen ahí, es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es la política. Pero cuidado, voy a ser duro con un tipo de público español. ¿Roban? Sí, que hay gente que roba. Pero también es cierto que la habéis vuelto a votar, queridos conciudadanos españoles. Sois igualmente vosotros corruptos y ladrones. No es tu caso. Vale, que me dirán lo que es tu caso, ya saben de qué vivo, y todos lo saben perfectamente. Pero como yo hay muchos, están aquí. Y en otros sitios, así. Pero no le interesa fijarse en los que no son corruptos. Porque si se fijan en los que no son corruptos, ellos tendrían que copiar el modelo de los no corruptos. Pero como quieren justificar sus corruptelas pequeñitas, pero que sostienen las grandes corruptelas, dicen todos estos son unos ladrones y unos corruptos. Es la justificación de la propia perversidad, de la propia tendencia al delito. Pero es un lenguaje fascista. El lenguaje fascista, como Franco decía a un ministro, haga usted como yo, no se meta en política. Era el jefe del Estado. No creo que fuera una cosa que... La perversión de la idea ha llegado a tal extremo que hace muchos años, en la Junta de Andalucía, en la mesa de portavoces, cuando se hace el orden del día, el diputado del Partido Socialista Obrero Español le dice a nuestro portavoz, que hizo una propuesta, dice: señor presidente, el portavoz de Izquierda Unida quiere politizar a este Parlamento. Es decir, politizar a este Parlamento. Es el lenguaje fascista, y ese hombre no lo sabía, pero estaba hablando fascismo sin saberlo. A la política, yo me parece muy bien que los políticos chorizos los metan en la cárcel y por ser políticos le pongan el doble de pena, pero nunca he oído hablar del empresario ladrón que se lleva la subvención, que la trinca o que soborna al político. No he podido hablar todavía ni he oído hablar de que aquellos que pagan sus impuestos fuera, los jugadores de la selección nacional española, tenían que pagar los impuestos en España. Que cojan a la política y le digan: aquí están los responsables. Es el viejo truco de la Iglesia Católica con el Cordero de Dios. Todo el pueblo depositaba las manos sobre el Cordero y dice: aquí están los pecados del pueblo. Mataban al Cordero y ellos iban tranquilamente. Es sospechoso, es una trampa indecente en la que nuestro pueblo cae una y otra vez. Fascismo financiero en la medida en que las palabras competitividad, mercado, crecimiento sostenido, eficacia, hay que ahorrar, claro que hay que ahorrar. Pues sí que hay que ahorrar. Vamos a empezar. Vamos a hablar de los gastos suntuarios. Vamos a hablar de los gastos militares, queridos señores. Nunca hablamos de eso. Yo no sé por qué no se puede hablar de los gastos militares. Vamos a hacer auditorías de cómo funciona esto. Vamos a hablar de los impuestos. Que esta España nuestra es de los países de la Europa de 15 que menos impuestos paga y menos Estado social tiene. Aquí no se le toca nada a todos estos caballeros y señoras que están con su capital haciendo lo que quieren. No se le toca. ¿Pero qué? Porque hay que ahorrar, hay que hacer una política de austeridad, los tiempos vienen malos y nuestro pueblo se lo traga y se lo sigue tragando. Es decir, a eso hay que plantearle cara, que será la parte última de intervención, la cual voy a abordar en estos momentos. Por tanto, resumo esta: lo que viene es durísimo, es más, pero además no se va a esperar a que pasen 100 días. Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba lo pondrían en marcha cuando pueden. ¿Por qué? Que no buscáis que si son malas personas, nos equivocamos. Se han puesto en la misma vereda cogiditos de la mano y termina esa vereda en el mismo sitio. Por eso cuando hablamos de las dos orillas, discurso que sigo defendiendo, yo no hablaba de que eran iguales. Decía que están en la misma orilla, que están.
Y digo que están y no digo que son, por respeto a esa militancia del Partido Socialista que todavía cree que su partido no ha cambiado muchísimo. Es otro, anda la vuelta al calcetín, pero tú sigues todavía cayendo en estas cosas. Y ahí tenemos nosotros que entrar. Es decir, vienen tiempos difíciles, porque es la lógica del capital. No pedirle peras al olmo. No hagáis como la estupidez de Nicolás Sarkozy. Hay que refundar al capitalismo y se quedó tan ancho. Yo creo que el pueblo español tenía que haber puesto vete a la calle por tonto. Eso no se puede decir. El capitalismo no admite refundación ninguna. Pero viste, aparecen los titulares y la gente se lo cree. Por tanto, esa gente actúa según su lógica. Y es implacable. Funciona como tiene que funcionar. Avanzan peones y avanzan mientras la izquierda globalmente retrocede. Pero retrocede porque ella ha querido. Yo quiero recordar hoy aquí, cuando se ha hablado de problemas en Extremadura, los que yo sufrí cuando Maastricht. Que ahí está el origen de los problemas de hoy en día. Sí. Cuando Izquierda Unida mayoritariamente dijo que aquello era un disparate, he tenido que leer en El País de hace 4 días a Felipe González decir, o mejor, escribir, que el disparate de la moneda única es que se abordó sin haber hecho antes una unión financiera. Exactamente lo mismo que yo dije y me llevé por parte de él reprimenda, insultos y críticas. Ha habido que esperar 18 años para poder decir desde el cansancio y desde el aburrimiento, llevábamos razón. Pero ¿a qué costa? A costa de incomprensiones, incluso por los nuestros. No puede esto seguir así. No podemos seguir llevando razón y que nos la reconozcan dentro de 25 años. Bueno, por Dios, no hay cuerpo que lo aguante. Ya es cuestión de que la gente comience a darse cuenta de algo muy sencillo. Y decírselo a la gente. Compañeras y compañeros, el que vota tiene su parte de responsabilidad en lo que salga. Porque es muy curioso, yo voto, no, tú tendrás un infinitésimo, una milmillonésima o milbillonésima, pero al votar al PSOE o al PP, tú eres partícipe de esa política, te guste o no, es verdad. Este lenguaje puede parecer duro, pero yo me atengo a lo que leí en una serie de la UGT de Cartagena hace muchos años, una frase de Largo Caballero, que era socialista. A los trabajadores hay que decirle la verdad, aunque no les guste, pues hay que decirle la verdad, porque uno tiene que estar desde la izquierda, cuando estás en los cargos públicos, ves cosas que los demás no ven, se las tiene que decir, mira lo que está ocurriendo, es que no me gusta, pues lo siento, te lo tengo que decir, no te voto, no me votes, pero mi obligación de izquierda es decirte lo que hay, abrirte los ojos en la medida en que yo pueda ayudarte a ello. Pues bien, ante esa lógica del capital, no podemos oponer pellizcos. Imaginaros a un luchador de Kachikang o de lucha libre de 120 kilos y enfrente le ponemos otro que en vez de darle golpe y mamporro, le tira pellizquitos de monja. ¿A dónde voy? No podemos convocar mañana una huelga y al día siguiente, bueno, ya veremos cuándo convocamos otra. No podemos decir qué malo es lo que viene de Europa después de haber votado que sí a Maastricht. ¿Verdad, queridos compañeros de UGT y de Comisiones Obreras? No se puede estar con esta Europa porque mola, porque es la moda, porque es el discurso moderno y a su vez decir qué es lo que están haciendo. Porque si eso es así, se termina suplicando, se termina gimiendo, se termina sin fuerzas. Y entonces, convoquemos una huelga. Pues sí, pero las huelgas hay que convocarlas para saber qué hacemos al día siguiente. Porque el problema de la huelga no es convocarla. El problema es qué hago después si gano, qué hago después si pierdo. Esto es como los generales cuando planifican una batalla. O lo tienes planificado, qué puñeta de dirigentes soy, que no planificáis lo que pueda ocurrir en el tablero de la política y de lo social. Claro, esto obliga a que tú le ofrezcas otra alternativa.
¿Hay que hablar de crear empleo? Sí, pues mira, queridos compañeros de la izquierda y de los sindicatos y de lo que queráis, hoy ya no hay trabajo para todos los seres humanos, 7.000 a 8 horas diarias, se pongan como se pongan. Hay que hablar de repartir el trabajo, hay que hablar de crear empleo público. ¿De dónde? ¿De dónde? Empleo público. Pensemos en los miles de chavales y de chavalas. La enseñanza, todo el mundo de la enseñanza, que no es solamente el de profesores, el de BDL, el de institutos, de materiales, son puestos de trabajo. Todo el mundo de la sanidad, de la atención a los enfermos, de la atención a los ancianos, de los servicios sociales, son puestos de trabajo. El mundo del medio ambiente, de quitar hierbas en los bosques, de cuidar que haya una especie de que el agua funcione, de filtros verdes. Esos son puestos de trabajo, pero son puestos de trabajo, no pueden ser creados por un empleado privado, perdón, por un empresario privado, porque el empresario privado va a ganar dinero, y aquí la administración sabe que no puede ganar dinero, y lo tiene que crear la administración pública, y por tanto lo público lo primero, lo público lo segundo, lo público lo tercero, lo público lo cuarto. Tiemblen los pies, que no nos tiemblen los pies. Llevamos razón porque es lógico. Yo tengo debates con empresarios y he observado una experiencia que voy a contar. Yo me siento, hablamos, discutimos, yo los dejo entrar. La táctica que hizo Aníbal con los romanos en carne, entrar, cuando entrar. Llevan ustedes razón, que ustedes pagan los seguros sociales que no hay que pagarlos. Fuera. Ustedes, empresarios, no paguen seguridad social. Gratis. Es que a la calle los obreros, sin un duro. Fuera. Subvenciones, las que ustedes quieran, vidas mías. Y ya cuando ponen los ojos, digo, y ahora díganme, a cambio de todo esto, ¿en qué van a emplear ustedes el capital? ¿Qué fábricas van a montar? ¿Qué industrias van a hacer? Hombre, es que hay que crear un clima de confianza, hay que ver cómo está Europa. No tienen alternativa. ¿Y sabéis por qué no tienen alternativa? Porque en estos momentos en el planeta Tierra sobra capacidad productiva. Cuando el otro día un compañero que se dedica a traficar con jamones y demás de aquí en Extremadura le pregunté ¿cuántos jamones se producen en Extremadura? Y dice, los que la gente no se puede comer. Es decir, que hay más producción que gente. De España están trabajando a un 75% de su capacidad productiva y tienen excedentes, no venden todo lo que producen. Cuando aparece China, cuando aparece la India, cuando aparece Brasil, cuando aparecen otros que también quieren fabricar, el mercado se constriñe. No se puede vender más por una razón, porque hay muchos vendiendo y porque hay cerca de 3.500 personas que no pueden comprar. Porque una de las condiciones que tiene el capitalismo es que se enriquecen unos pocos a cambio de que se empobrezcan muchos miles de millones. Los datos están ahí, no me lo estoy inventando. Por tanto, cuando los empresarios hablan de que hay que flexibilizar las empresas, que hay que hacer una legislación europea, están buscando la salida como el niño embustero cuando el padre o la madre lo pilla infraganti. No, ellos repiten, no, hay que flexibilizar el mercado, hay que buscarlo de Europa. No tienen salida, no tienen alternativa, no saben qué hacer, porque en estos momentos hay una crisis nueva y hay que dar una lógica nueva. Y acabo de dar ideas. No creáis que de esta crisis se sale creando empleo. No se va a salir. Y si yo vivo dentro de otros X años, vendré aquí con la muletita, ya me lo diréis. O me ahorcáis, o me diréis, lleva razón. Porque el sistema productivo está acabando. Ahora hay que plantear las medidas. El reparto del trabajo, el papel de lo público, la reforma fiscal, la sociedad de pleno empleo, la protección social plena. Hablar del salario indirecto de los trabajadores, el directo, el indirecto, es decir, cosas que nos preparen para un mundo nuevo. Y una cosa, hay que decirle a nuestro pueblo que los valores de la honestidad son muy importantes, que hay que actuar de otra manera, que no voten a ladrones, porque si votan a ladrones ellos también son ladrones, porque cuando esas
sociedades de Alicante, de Castellón, de Marbella, han vuelto a votar a auténticos zampones, ¿con qué cara vas a criticar a los políticos si tú estás votando a un ladrón? Porque hay que decirle al ciudadano que es ciudadano porque tiene responsabilidad. Los pueblos, para que sean pueblos y no sean chusmas ni plebes, sino pueblos, tienen que tener sentido de la dignidad, de la responsabilidad. Eso es lo que hacen los pueblos grandes y libres. Los otros son masas que la hacía cualquiera. Y este es el discurso de la izquierda. Este es el discurso que da muchas veces contracorriente, explicando con paciencia, hasta con dulzura, pero también con mala uva, porque la gente no creáis que es tan buena. La gente quiere que tú le des la solución, pero no le hagas pensar. Otra característica del fascismo. El fascismo es el horror a pensar, el miedo a pensar. No pienses. No, que quiero saber quién es el culpable. No, que no quiero saber. Ahí está el fascismo. Por eso hablo de fascismo cuando la gente no quiere pensar. Yo entiendo que pensar a veces es incómodo. Entiendo a Doña Concha Piquer en aquella famosa canción, prefiero vivir soñando a conocer la verdad. Yo lo puedo entender, pero viviendo soñando a conocer la verdad, tú nunca llegarás a la categoría de ciudadano. Y termino. El día 20, hasta el día 20, a buscar votos. Está clarísimo. Después del día 20, hay que sentarse y ¿qué vamos a hacer? Porque claro, lo acabo de decir en rueda de prensa, lo voy a decir aquí. Yo creo que dormida, serena, tranquila, tranquila, serena. Tendrá que dirigirse a los compañeros de los sindicatos. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pensáis? Porque el Tito Mariano ha pedido 100.000 millones a la señora Merkel a cambio de que le diga a ella lo que hay que hacer. Y ya sabéis la tijera, que el Tito Rubalcaba lo mismo, con otro talante, pero lo mismo. ¿Por qué? Porque están en el mismo sendero, en el mismo carril. ¿Qué vais a hacer? ¿Implica esto? ¿Qué pensáis del empleo? ¿Qué fuerza vais a poner donde podáis? Porque ya no hay la misma fuerza que antes. Cuando los músculos no se entrenan, se pierde músculo. Y a todos esos ciudadanos que hay por ahí, esos colectivos de profesores, de médicos, de artistas, yo qué sé, el mundo ese tan variopinto, tan importante, ¿qué vamos? No que vais, ni que voy, ¿qué vamos a hacer? Y a ese 15M, ¿qué hacemos? Muchachos, que cuando decís tú no me representas, no te representará alguno, pero hay otros que sí te representan. En todo caso vamos a discutir a quién representáis vosotros, porque desde el cariño con vosotros hay que tener no os encontréis tan estupendo, no hagáis como Narciso mirándose en el espejo. Sois una fuerza tremenda, habéis provocado un shock en este país, sois la esperanza, incluso la mía, pero hay que ver qué es lo que va a pasar, hay que entrar en esa nueva etapa. ¿Y qué hay que hacer con otras formaciones políticas? ¿Qué hacemos? He utilizado una palabra que para mí es muy querida de Andalucía, convocar, llamar con una propuesta programática de movilización y de lucha, pero cuidado con la palabra movilización. Cuando todo el día hablamos de movilización, hay que llenar las calles. Un momento, vamos a llenarlas de gente que piense. Vamos a tomarnos la molestia de explicarle a la gente lo que está pasando. Yo acabo de dar datos aquí. No cuesta ningún trabajo hacer asamblea y explicándole a los trabajadores qué es lo que va a pasar. Que lo sepan. Que no les pille de sorpresa. Y que después hagan ellos lo que tengan que hacer. Una fuerza revolucionaria hoy en día es una fuerza que da la información, que le cuenta a la gente lo que la gente no recibe a través de la televisión. No solamente le cuenta lo que no recibe, sino que desmonta el montaje de la propia televisión. Y eso es una tarea terrible, terrible. Yo recuerdo a un revolucionario gaditano llamado Fermín Sandochea.
aquel hombre con más moral que 11 alcoyanos, iba por los cortijos de Cádiz explicándole a los jornaleros que llegaba la nueva época, que había que luchar. Bendito Salvochea. ¿Cuánta falta hace eso? Pero no tenemos que recorrer los caminos ya como Salvochea, que está el internet, que están medios que son modernos, pero hay que organizar la información, hay que hacer después la movilización. Pongámonos las pilas para luchar. Estoy hablando de luchar, pero hombre, no luchemos con el arco y la flecha, que nos demos ya de un Kalashnikov, todos, para plantear una batalla organizada, con otra lógica, con otra dialéctica, con otra forma de organizarse. Esto es lo que yo quería decir. A eso yo me sumo, yo estoy en la organización, tengo mi forma de pensar dentro de la organización, pero lo que yo estos años he estado viendo, lo acabo de explicar aquí de forma muy resumida. El día 20 a votar, a ver lo que ha dado, y el día 21, después de descansar, a ver cómo organizamos la contraofensiva. Una contraofensiva que ya no es solamente española. Hay que conectar con otros europeos, hay que conectar con otros americanos. La batalla es universal y estamos en Europa, portugueses, españoles, italianos, griegos, irlandeses, la parte débil. Yo sé que esto es difícil, pero es que yo no soy otra alternativa. A ver si alguien me da la solución milagrosa. No existe. Hay que tener esa paciencia que tuvieron los revolucionarios del siglo XIX. ¡Qué paciencia! ¡Qué temple! ¡Qué voluntad de hierro! Y voy a hablar de alguien que no es de mi cultura. ¡Qué tesón la de un Pablo Iglesias! Más solo que la una cuando forma el tesoro. Cuando es secretario general del Partido Comunista de Dolores Guardi. Tesón, tesón, tesón. No hay otra salida. Pues bien, que tengáis no suerte, que se haga justicia con vosotros. Eso de apelar a la suerte, a una fuerza política que yo, desde que la conozco, ha estado defendiendo a los trabajadores, yo al pueblo te lo digo, ¿qué es eso de suerte? Que le hagáis justicia a Izquierda Unida es vuestra puñetera obligación. Gracias.